Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas, mirando al fiscal de la Corte Penal Internacional. Karim Khan ha presentado este lunes solicitudes de órdenes de arresto contra el primer ministro iraní Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. Según el comunicado emitido por el propio Khan, basándose en las pruebas reunidas y examinadas, hay motivos para creer que ambos representantes tienen responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluido el hambre de civiles como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos o lesiones graves a la integridad física o la salud, matar intencionalmente, dirigir intencionalmente ataques contra una población civil, perseguir como crímenes contra la humanidad y otros actos inhumanos como crímenes civiles. La Corte Penal Internacional, en concreto el fiscal general, está pidiendo una orden de arresto para el primer ministro israelí. Ojo, porque también lo pide para el líder de Hamas, para Yahya Sinwar. Miramos también, por supuesto, a lo que está sucediendo en Irán. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha anunciado 5 días de luto por la muerte del presidente Ebrahim Raisi y sus acompañantes en un accidente aéreo que se produjo el día de ayer en el noroeste del país. En concreto, la agencia de noticias Tasnim está diciendo que anuncia 5 días de luto público y que expresa sus condolencias a todo el querido pueblo iraní. Asimismo, ha resaltado que, de acuerdo con el artículo 131 de la Constitución, el vicepresidente primero de Irán, Mohammad Mokhber, va a ejercer las funciones presidenciales como vicepresidente primero. En concreto, va a ejercer las funciones presidenciales hasta las nuevas elecciones, que deben ser convocadas en un plazo de 50 días por un consejo conformado por los jefes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En este contexto, el viceministro primero de Deporte y Juventud del país árabe ha reportado la cancelación de todos los eventos deportivos en el país programados para esta semana. A su vez, el gabinete de ministros del Líbano ha decretado 3 días de luto nacional por la muerte de Raisi. Pendientes de Israel, les contamos que ha trasladado a Estados Unidos que la operación en Rafah está evitando daños civiles. Es lo que dice precisamente uno de los hombres que puede tener una orden de arresto en los próximos días. Es lo que dice el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant. Se ha reunido este lunes en Tel Aviv con el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, a quien le ha mostrado los planes humanitarios aprobados e implementados en Gaza para proteger a la población civil de las operaciones militares como la que se está llevando a cabo ahora en la ciudad sureña de Rafah. Así, Gallant le ha garantizado a Sullivan que su gobierno ha realizado esfuerzos significativos para evacuar a los gazatíes de Rafah, evitar daños civiles y facilitar la prestación de servicios humanitarios. Miramos también a Rusia. Palabras del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice que los ejercicios para practicar el uso de armas nucleares no estratégicas se van a llevar a cabo a su debido tiempo. Es lo que apuntaba a los medios el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov, sin mencionar fechas concretas. Dice que hay una instrucción del comandante en jefe supremo que se va a llevar a cabo dentro del plazo apropiado. Es lo que apuntaba, aconsejando a los medios que dirigieran sus preguntas sobre las fechas al Ministerio de Defensa. Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso informó que, siguiendo instrucciones del presidente Vladimir Putin, el Estado Mayor había comenzado los preparativos para un ejercicio que se realizará en un futuro próximo, en el que van a participar unidades de misiles del Distrito Militar del Sur, aviones y buques de guerra. Se van a practicar los preparativos y el procedimiento para el uso de armas nucleares no estratégica. Los ejercicios tienen como objetivo, entre otras cosas, garantizar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía de Rusia en respuesta a declaraciones provocativas y amenazas de ciertos funcionarios occidentales. También ha habido declaraciones en las últimas horas por parte del viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Ha dicho este lunes que su país sigue comprometido a bloquear el despliegue de armas ofensivas en el espacio ultraterrestre, en respuesta a un informe de The New York Times que afirmaba que Estados Unidos está planeando mejorar sus capacidades espaciales. Dice Ryabkov: continuaremos nuestros esfuerzos para impedir el despliegue de armas de ataque en el espacio exterior. Para ello existe un conjunto de herramientas diplomáticas que utilizaremos al máximo, tanto en plataformas multilaterales como en contactos con otros países. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas, lo que ocurre en Irán, en Israel, pendientes también de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que está contando
Novedades, en concreto, un tribunal de Reino Unido, una corte británica, ha dicho que el fundador de Wikileaks puede apelar su extradición a Estados Unidos por espionaje. El Tribunal Superior de Reino Unido ha dictaminado este lunes que el fundador de Wikileaks puede apelar contra una orden de extradición a Estados Unidos. El tribunal ha determinado que Assange, que enfrenta 17 cargos de espionaje y un cargo de uso indebido de computadoras en Estados Unidos, tiene motivos para impugnar la orden de extradición del gobierno de Reino Unido. Assange, actualmente en una prisión de alta seguridad, lleva años luchando contra la extradición. Si se rechaza su apelación, su equipo legal está preparado para llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El abogado ha subrayado que las garantías estadounidenses sobre los derechos de Assange eran insuficientes. El gobierno de Estados Unidos sostiene que las acciones de Assange fueron más allá del periodismo y que implicaron la solicitud y publicación de información clasificada. Dos jueces del Tribunal Superior Británico han dictaminado hace apenas unos minutos que el fundador de Wikileaks puede apelar contra la orden de extradición a Estados Unidos. Miramos también al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha presentado este lunes solicitudes de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. Según el comunicado emitido por Khan, basándose en las pruebas reunidas y examinadas, hay motivos para creer que ambos representantes tienen responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluido el hambre de civiles como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos o lesiones graves a la integridad física o la salud, matar intencionalmente o dirigir intencionalmente ataques contra una población civil, perseguidos por crímenes contra la humanidad y actos inhumanos. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, ha anunciado que quiere emitir órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el líder de Hamas, Yahya Sinwar, por cometer ambos crímenes de guerra. Miramos también a lo que está sucediendo en Irán. Hace 3 años, cuando Ebrahim Raisi ganó la presidencia en unas elecciones amañadas, algunos iraníes pensaron que era un trampolín hacia una posición más importante. The Economist está analizando los próximos pasos en Irán, si puede abrirse o no una guerra interna. Habla de Ali Khamenei, del anciano líder supremo que no tuvo mucho tiempo de vida y que, bueno, dicen muchos o muchos pensaban que cuando muriera Raisi seguramente iba a intentar reemplazarlo, pero la historia tiene un sentido de ironía. En lugar de catapultarlo al puesto más alto, de ganar la presidencia, puede haberle costado la vida al propio Raisi. Como saben, ayer 19 de mayo regresaba de una visita al vecino Azerbaiyán, donde inauguraba una presa en la frontera. Las autoridades perdieron contacto con su helicóptero en una región montañosa a unos 95 kilómetros al noreste de Tabriz. Al principio insistieron en que no habría motivo de alarma. El helicóptero del presidente había realizado un aterrizaje forzoso, aunque de manera confusa varias agencias de noticias iraníes informaban que viajó hasta Tabriz en coche. Sin embargo, en cuestión de horas esos informes fueron eliminados y la televisión estatal comenzó a transmitir oraciones por el presidente. Casi medio día después del accidente, Raisi seguía desaparecido en una zona remota con temperaturas nocturnas de un solo dígito. Parece cada vez más probable que el presidente de Irán estuviera muerto, como después ha sucedido, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, que viajaba en el mismo helicóptero. The Economist analiza lo que puede suceder en los próximos días, en los próximos meses en Irán. Habla de que la muerte del presidente iraní puede desencadenar una lucha de poder de alto riesgo. Muchas facciones que apoyaban a Raisi, facciones que estaban en contra de él, que apoyaban al líder supremo, Ali Khamenei. La tensión a flor de piel en Irán. Precisamente el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha anunciado 5 días de luto por la muerte del presidente Ebrahim Raisi y sus acompañantes en un accidente aéreo que se produjo en el día de ayer en el noroeste del país. Anunciaba 5 días de luto público y expresaba sus condolencias a todo el querido pueblo iraní. Es lo que decía Khamenei, citando por la agencia Nastim. Asimismo, resaltó que de acuerdo con el artículo 131 de la Constitución iraní, el vicepresidente primero de Irán, Mohammad Mokhber, de ejercer las funciones presidenciales hasta las nuevas elecciones, que deberán ser convocadas en un plazo de 50 días por un consejo conformado por los jefes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En este contexto, el viceministro de Deporte y Juventud del país árabe ha reportado también la cancelación de todos los eventos deportivos en el país programados para esta semana. A su vez, el gabinete de ministros de Líbano decretó 3 días de luto nacional por la muerte de Raisi.
Seguimos mirando a más reacciones. Les contamos también que la ceremonia fúnebre del presidente iraní y del ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian, y otros pasajeros que murieron en este accidente de helicóptero se va a llevar a cabo el próximo 21 de mayo. Es lo que ha dicho un funcionario del gobierno a la agencia de noticias Tasnim. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, también ha anunciado 5 días de duelo público. Ha llamado a Raisi una persona noble y desinteresada y añade que Irán ha perdido un servidor sincero y valioso. Dijo que el sucesor de Raisi debe ser elegido en un plazo de 50 días. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha asegurado a Mohammad Moghber como presidente interino después de que el presidente del país muriera en un accidente de helicóptero este domingo en el norte de Irán. Según el artículo 131 de la Constitución, apuntaba el propio Khamenei, el señor Moghber está en la posición de dirigir el poder ejecutivo y tiene la tarea de concertar con los jefes de los poderes legislativo y judicial la elección de un nuevo presidente en un plazo máximo de 50 días. Ali Bagheri Kani va a pasar de diputado político en el Ministerio de Asuntos Exteriores a convertirse en ministro de Asuntos Exteriores en funciones. Miramos también a más respuestas, más reacciones. El mundo, como se pueden imaginar, conmocionado ante este fallecimiento. Empezamos mirando a Rusia. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha dicho este lunes que Rusia está comprometida con una interacción estrecha y profunda en cuestiones de la agenda tanto bilateral como internacional con Irán, tras la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi. Señaló que Irán también confirmó su compromiso con las relaciones bilaterales. Ryabkov ha dicho a los periodistas que Rusia seguirá aplicando todos los acuerdos bilaterales existentes y seguirá desarrollando relaciones con Irán que son de suma importancia desde el punto de vista de las tareas que enfrentan sus países y desde el punto de vista del fortalecimiento de la seguridad. También ha habido palabras por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Ha expresado hoy sus condolencias por la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi, que calificó de enorme tragedia para el pueblo iraní. En un mensaje al líder supremo iraní Ali Khamenei, dice Putin: acepté nuestro más sentido pésame en relación con la enorme tragedia que sufrió el pueblo de la República Islámica de Irán, el accidente aéreo que se cobró la vida del presidente Ebrahim Raisi, así como las de otras figuras destacadas del gobierno de su país. Es lo que señala el mensaje publicado en la web del Kremlin. Putin subrayó que Raisi fue un destacado político que dedicó su vida entera al servicio de la patria. Añade que como verdadero amigo de Rusia hizo una valiosa contribución personal al desarrollo de las relaciones de buena vecindad entre los países y realizó grandes esfuerzos para llevarlos a nivel de asociación estratégica. También ha tenido palabras el presidente chino Xi Jinping. Ha asegurado este lunes que el pueblo chino ha perdido a un buen amigo después del accidente de helicóptero que acabó con la vida del propio Raisi. El portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, declaró hoy en una rueda de prensa que el mandatario del país asiático envió un mensaje al vicepresidente de Irán, Mohammad Moghber, expresando el más profundo pésame del gobierno del pueblo chino por el fallecimiento del presidente iraní en este siniestro. Sí destacó las importantes contribuciones del presidente iraní a la seguridad y estabilidad de su país, así como a su desarrollo y prosperidad. Según Wang, el presidente chino reconoció los esfuerzos de Raisi por fortalecer y desarrollar la relación estratégica integral entre China e Irán, unos lazos que cree que seguirán fortaleciéndose. Empezamos a ver también acusaciones por parte de Irán. Ojo a lo que dice el exministro de Relaciones Exteriores iraní. Culpa a Estados Unidos por el accidente de helicóptero que mató al presidente Raisi. El exministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, ha acusado este lunes a Estados Unidos de ser responsable del accidente de helicóptero que provocó la muerte del presidente Ebrahim Raisi. Dice que Estados Unidos es responsable del accidente del helicóptero porque ha prohibido la venta de aviones y repuestos a Irán. Mientras tanto, Israel se desmarca, dice que no estuvo involucrado en la muerte del presidente iraní en un accidente de helicóptero en el que también murieron varios miembros de sus séquitos. Lo que apuntaba a Reuters un funcionario israelí decía lo siguiente: no fuimos nosotros. Lo que apuntaba este funcionario, que pidió el anonimato. No hay ninguna reacción oficial israelí por el momento ante su muerte. Sin embargo, el diputado opositor Avigdor Lieberman ha dicho que Israel no espera que la muerte de Raisi haga ninguna diferencia en las políticas de Irán en la región. Dice lo siguiente: para nosotros no importa, no afectará la actitud de Israel hacia Irán. Las políticas de Irán las establece el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Es lo que decía al sitio de noticias Inet. Sin embargo, dice, no había ninguna duda de que el presidente era un hombre brutal. No derramaremos ni una lágrima.
Pendientes también de Gaza, en Oriente Medio, pendientes de los ataques que el ejército israelí lanza por toda Gaza. Aviones y tanques israelíes han bombardeado distintas zonas en toda la franja, mientras el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se ha reunido con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Encuentros que vuelven a producirse en medio de llamamientos de Estados Unidos para una campaña militar más enfocada y que reduzca el número de víctimas civiles. Según ha informado la Casa Blanca, Sullivan va a presionar a Israel para que persiga a los militantes de Hamas de manera selectiva, no con un ataque a gran escala contra la ciudad de Rafah en el sur de Gaza. Israel ha estado avanzando hacia la ciudad, que según dice es el último bastión de las fuerzas de Hamas. Cientos de miles de palestinos han huido de la zona, que era uno de los pocos lugares de refugio que les quedaban. El ejército israelí ha dicho que sus operaciones en Jabalia, el mayor de los 8 campos históricos de refugiados de Gaza, son precisas y están destinadas a impedir que Hamas restablezca su control allí. Antes de las conversaciones del domingo, un funcionario israelí dijo que el primer ministro Benjamin Netanyahu y sus principales asesores intentarían llegar a un acuerdo con Sullivan sobre la necesidad de seguir adelante con el avance de Rafah. Pendientes precisamente de las relaciones entre Israel y Estados Unidos, el futuro de la operación en Rafah. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javier Echeverri. Ya sabéis que yo no soy periodista, pero si algo soy es un apasionado de los mercados. Y si hay un mercado alucinante es Wall Street. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Bizner. Vamos a tener entrevistas, vídeo consultorio. Vais a ver dónde está el rigor del cierre de Wall Street. De verdad, veníos. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, pendientes de lo que sucede en Oriente Medio, les contamos que Israel traslada a Estados Unidos que la operación en Rafah está evitando daños civiles. En este sentido ha habido una reunión en las últimas horas entre el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y también el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, donde el propio Gallant se ha reunido este lunes en Tel Aviv con el asesor de Seguridad Nacional, a quien le ha mostrado los planes aprobados e implementados en Gaza para proteger a la población civil de las operaciones militares como la que se está desarrollando ahora en la ciudad sureña de Rafah. Así, Gallant ha garantizado a Sullivan que su gobierno está realizando esfuerzos significativos para evacuar a los gazatíes de Rafah, evitar daños civiles y facilitar la prestación de servicios humanitarios. Miramos también al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exige un alto el fuego inmediato en Gaza. Declaraciones que no son nuevas, aunque sí el público que atendía a sus palabras. Biden ha reiterado ese llamamiento en su primer encuentro con estudiantes tras las protestas pro-palestinas. El presidente de Estados Unidos ha pedido este domingo un alto el fuego inmediato en Gaza. Lo ha dicho en una universidad de Georgia, donde ha defendido la solución de los 2 estados. Sus palabras llegan después de semanas de protestas
universitarios. Decía el propio Biden, lo que está sucediendo en Gaza e Israel es desgarrador. Lo que hizo Hamás es atroz y los palestinos inocentes quedaron atrapados en la línea del fuego. Hay una crisis humanitaria en Gaza, por eso pide un alto el fuego inmediato para detener los combates y traer a los secuestrados a casa. Pendientes también de lo que está sucediendo en Taiwán, les contamos que el nuevo presidente Lai Ching-te ha prestado juramento este lunes en medio de crecientes tensiones con China, que desconfía profundamente del liderazgo actual y en los últimos tiempos se ha referido al nuevo presidente como un trabajador obstinado por asegurar la independencia de Taiwán. También la iba a reemplazar, en este caso, su predecesora Tsai Ing-wen, después de asegurar una victoria en las elecciones de enero, que marcaron el comienzo de un tercer mandato presidencial sin precedentes para el Partido Demócrata Progresista. Junto con Lai Xiaobo-jim, de 52 años, el exembajador de facto de Taiwán en Estados Unidos, también ha prestado juramento como vicepresidente. Se espera que Lai reafirme el status quo en las relaciones a través del estrecho con China. Anteriormente prometió un compromiso con las políticas exterior y de defensa de Tsai para fortalecer los lazos de la isla con Estados Unidos y sus aliados, así como impulsar las capacidades de defensa. Precisamente ya tenemos las primeras declaraciones del presidente de Taiwán. Lai Ching-te ha instado este lunes a China a poner fin a su intimidación militar y política durante su discurso de toma de posesión. Decía lo siguiente: también quiero instar a China que deje de intimidar política y militarmente a Taiwán, ya que asuma la responsabilidad global con Taiwán de trabajar duro para mantener la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán y en la región, para garantizar que el mundo no tenga miedo a un estallido de la guerra. En su discurso, Lai destacó la necesidad de que Taiwán permanezca vigilante y preparado para defenderse. Reafirmó que Taiwán y China no están subordinados el uno al otro, postura que también mantuvo su predecesora Tsai Ing-wen. Miramos ahora a Estados Unidos. Informaciones de Wall Street Journal. El Departamento de Estado cree que la empresa china SB Submarine Systems, que instala y repara cables submarinos, oculta deliberadamente la ubicación de sus buques involucrados en operaciones encubiertas. Los funcionarios de Estados Unidos temen que la seguridad de los datos comerciales y militares pueda verse comprometida. Según está apuntando Wall Street Journal, funcionarios de Estados Unidos están entregando en privado una advertencia inusual a las empresas de telecomunicaciones. Los cables submarinos que transportan el tráfico de Internet a través del Océano Pacífico podrían ser vulnerables a la manipulación por parte de barcos de reparación chinos. En concreto, están diciendo que una empresa china controlada por el Estado que ayuda a reparar cables internacionales, les hablamos de SB Submarine Systems, parecía estar ocultando la ubicación de sus embarcaciones a los servicios de rastreo por radio y satélite, lo que según los funcionarios y otros desafiaba una explicación fácil. Estados Unidos sospecha, teme que China esté espiando a través de cables submarinos de Internet. Miramos también a la OTAN. Entre las voces que están valorando las últimas ofensivas, los últimos ataques por parte de Rusia estos días, destaca una, la del general del ejército estadounidense Christopher Cavoli. Ha dicho que es poco probable que las fuerzas rusas logren un avance estratégico en la zona. La razón para su afirmación es que dice que los rusos no tienen el personal necesario, no tienen los números necesarios para conseguirlo. Según él, ese es el talón de Aquiles de Rusia en estos momentos. El militar no es un cualquiera, sino el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa. Hizo estas declaraciones a la prensa en el cuartel general aliado en Bruselas. Decía, más concretamente, los rusos no tienen la habilidad ni la capacidad para hacerlo, para operar a la escala necesaria para explotar cualquier avance y obtener una ventaja estratégica. Es lo que apuntaba el propio Cavoli cuando se le preguntó si Rusia estaba a punto de lanzar su anticipada ofensiva de verano. El máximo comandante de Estados Unidos y la OTAN dijo que nunca podrán estar seguros. Pendientes también de Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin ha nombrado el pasado martes a dos conocidos halcones partidarios de continuar la guerra en Ucrania como asesores del Kremlin. Hablamos de Nikolai Patrushev, considerado su mentor, y Alexei Diumin, gobernador de la región de Tula, una de las bases de la industria militar. Patrushev se va a ocupar de los asuntos de construcción naval, será una de las principales esferas que estará bajo su supervisión. Habrá también otras posiblemente, es lo que apuntaba en rueda de prensa Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, sobre las funciones del hasta ahora secretario del Consejo de Seguridad
de Rusia, Patrushev, afirmó que deben trasladar al menos 3 millones de empresas del norte de la hambrienta Rusia a Ucrania. Además, también resaltó que se deben colocar un ejército de 1,5 millones en Ucrania, más cerca de las fronteras de la Unión Europea, para que tiemblen. Dice Patrushev que el miedo es la principal arma de Rusia, que sin esto es imposible construir la Rusia del futuro. Dice que sin organismos encargados de hacer cumplir la ley y otras organizaciones similares con funciones punitivas, la Federación de Rusia no puede existir como imperio. Pendientes también de los ejercicios nucleares por parte de Rusia, ejercicios que se anunciaron hace un par de semanas después de declaraciones provocativas por parte de líderes occidentales. Ojo, porque tenemos novedades. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que los ejercicios para practicar el uso de armas nucleares no estratégicas se llevarán a cabo a su debido tiempo. Es lo que decía los medios el portavoz presidencial ruso, sin mencionar fechas concretas. Decía lo siguiente: hay una instrucción del comandante jefe supremo, se llevará a cabo dentro del plazo apropiado. Aconsejó a los medios que dirigieran sus preguntas sobre estas fechas al Ministerio de Defensa. Anteriormente, precisamente, el Ministerio de Defensa ruso informó que, siguiendo instrucciones del presidente Vladimir Putin, el Estado Mayor había comenzado los preparativos para un ejercicio que se realizará en un futuro próximo, en el que participarán unidades de misiles del Distrito Militar del Sur, aviones y buques de guerra. Se practicarán los preparativos y el procedimiento para el uso de armas nucleares no estratégicas. Los ejercicios tienen como objetivo, entre otras cosas, garantizar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía de Rusia en respuesta a declaraciones provocativas y amenazas de ciertos funcionarios occidentales. Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha dicho este lunes que su país sigue comprometido a bloquear el despliegue de armas ofensivas en el espacio ultraterrestre, en respuesta a un informe de The New York Times que afirmaba que Estados Unidos está planeando mejorar sus capacidades espaciales. Decía Ryabkov: continuaremos nuestros esfuerzos para impedir el despliegue de armas de ataque en el espacio exterior. Para ello existe un conjunto de herramientas diplomáticas que utilizamos al máximo, tanto en plataformas multilaterales como en contactos con otros países. El 17 de mayo, el periódico estadounidense citó a funcionarios de defensa que admitieron que el Pentágono está impulsando sus sistemas de guerra espacial, ya que ve el espacio exterior como una nueva zona de combate en medio de preocupaciones sobre los supuestos avances de China y Rusia en este campo. Decía Ryabkov: se repite el mismo esquema, primero acusar a Moscú de algo y luego, en este contexto, tomar medidas reales para asegurar el dominio estadounidense en todos los entornos. Mientras tanto, el ejército ruso ha tomado la localidad de Bilogorivka, en la región de Lugansk, con lo que ha avanzado hacia el oeste en la dirección de Siversk, ciudad estratégica ucraniana, cuya toma abriría el camino a los bastiones ucranianos de Loviansk y Kramatorsk, en el este de Ucrania. Es lo que informaba hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. Decía que gracias a sus activas acciones militares, las unidades de la agrupación sur liberaron la localidad de Bilogorivka en la República Popular de Lugansk y ocuparon posiciones y alturas más ventajosas. Es lo que indicaba en su parte de Guerra Diario. Según la dependencia castrense, estas unidades también infligieron daño a las fuerzas ucranianas en las localidades de Sporne, Razorivka, Krychivka y Konstantinivka, en la región de Donetsk. Por su parte, la agrupación militar rusa Zapad mejoró sus posiciones en las cercanías de las localidades de Chervova, Dibrova y Kuzmino de Lugansk. Durante las últimas semanas, las fuerzas rusas han intensificado sus ataques a todo lo largo de la línea del frente, aprovechando la demora de la ayuda occidental, aunque este domingo Kiev informaba de que la ofensiva rusa habría perdido empuje en la región de Yarkov, en el este del país. Mientras tanto, les contamos también que Rusia ha atacado un concurrido centro turístico junto a un lago en las afueras de la segunda ciudad más grande de Ucrania y atacó aldeas en la región circundante, acabando con la vida de al menos 11 personas y hiriendo a decenas. Los ataques con misiles fueron los últimos de lo que han sido constantes ataques rusos en las últimas semanas en la región de Kharkov, en el noreste de Ucrania, donde las tropas rusas han lanzado una ofensiva. Las fuerzas rusas abrieron paso hacia las zonas del norte de la región de Kharkov la semana pasada y el ejército ruso dice que han capturado al menos 12 aldeas. Los bombardeos ucranianos a través de la frontera hirieron a 13 personas el domingo en la región rusa de Belgorod. Mientras tanto, las fuerzas rusas que atacan en la zona contigua a la frontera con Rusia de la región ucraniana de Kharkov se han visto obligadas a reducir la frecuencia de sus ataques debido a las pérdidas sufridas a manos de las tropas ucranianas que defienden ese nuevo frente, según declaraba este lunes un portavoz militar de Kiev. Dice que la dirección de Kharkov, las Fuerzas Armadas ucranianas llevan a cabo las acciones necesarias que han hecho posible estabilizar la situación y reducir la cantidad de fuerzas y de equipamiento de los adversarios, lo que decía la publicación ucraniana Liga.net el portavoz de la Guardia Nacional de Ucrania, Ruslan
Muzichuk ha agregado además que la neutralización de tropas y material militar ruso por parte de las fuerzas ucranianas han llevado al ejército ruso a lanzar menos ataques en la zona. Pese a ello, explicó el portavoz de la Guardia Nacional, las fuerzas rusas siguen intentando consolidar sus posiciones cerca de las localidades a las que han logrado acercarse, con grupos de infantería que también penetran en alguno de estos municipios en cuanto tienen ocasión. Pendientes también de la reacción de Ucrania, las últimas palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sigue pidiendo más defensas aéreas. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. De vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, pendientes de lo que está apuntando el presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky ha vuelto a pedir defensas aéreas a sus aliados occidentales. Le pide que proporcionen a Kiev sistemas de defensa aérea adicionales para proteger a Kharkov y otras ciudades. En un mensaje en Telegram, el líder ucraniano ha señalado que el mundo puede detener el terrorismo ruso y que para ello se debe superar la falta de voluntad política entre los líderes. Pendientes también de Finlandia, el primer ministro finlandés Petteri Orpo se muestra partidario de abrir la frontera parcialmente si la próxima semana el Parlamento aprueba la ley que devuelve a los solicitantes de asilo a Rusia, un mes después de que Helsinki extendiera de manera indefinida el cierre de todos los pasos fronterizos. Decía Orpo que cuando se apruebe la ley intentarán abrir la frontera con cuidado. Añade que podrían intentar comenzar por un punto fronterizo y si se establece cooperación en ambos lados de la frontera podrían llevar a cabo incluso más. Es lo que adelantaba en una entrevista para la cadena ILE. No obstante, ha subrayado que cualquier paso en esta dirección dependerá de la postura que adopte Rusia, país al que su vecino ha estado acusando de utilizar el fenómeno migratorio como elemento de desestabilización en la frontera. Dice que hay muchas razones para creer que si abrimos un paso fronterizo es casi seguro que la gente vendrá. Es lo que apuntaba el primer ministro, que también ha reconocido que no se ha detectado movimiento inusual en la frontera a pesar de la llegada de la primavera que esperaban, sobre todo las autoridades finlandesas, que se podían producir este tipo de sucesos. Pendientes también de España, de la crisis diplomática abierta entre Sánchez y Milei. Les contamos, como saben, que España ha llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires este domingo, después de que el presidente argentino Javier Milei hiciera comentarios sobre la esposa del primer ministro español durante un mitin en Madrid. Milei había llamado corrupta a la esposa de Sánchez durante una manifestación en Madrid organizada por el partido Vox y a la que asistieron muchos de sus aliados
internacionales. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, dijo que esperaba una disculpa de Milei en un comunicado grabado, señalando que con su comportamiento Milei ha llevado la relación entre España y Argentina a su estado más grave en la historia reciente. Se agudiza de esta forma la crisis diplomática. Estábamos esperando a respuestas por parte precisamente del presidente español, por parte de Pedro Sánchez, que hace apenas unos minutos, como podían seguir en la señal de Negocios Televisión, hablaba directamente al propio Javier Milei y le decía que, bueno, le exigía más bien una rectificación pública. Escuchamos a Sánchez. Entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con su... España de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Al señor Javier Milei se le ha recibido en la capital de España de buena fe para participar en un acto político de la extrema derecha. Se le ha tratado con todo el respeto y la deferencia debida y se han puesto a su disposición los recursos públicos del Estado español necesarios durante su estancia en nuestro país. Sin embargo, a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España. El respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del Gobierno de España. Pues así está en este momento la crisis diplomática entre España y Argentina. La última novedad, el presidente español, Pedro Sánchez, pidiendo una rectificación pública, Javier Milei. Nosotros miramos también a la economía. El vicegobernador del Banco de Inglaterra, Ben Broadbent, afirmaba este lunes que existe la opción de que el Banco Central reduzca sus tipos de interés durante los meses de verano. Dice que si las cosas continúan evolucionando con sus pronósticos actuales, unos pronósticos que sugieren que la política tendrá que volverse menos restrictiva en algún momento, entonces es posible que la tasa bancaria pueda reducirse en algún momento durante el verano. Es lo que decía el responsable de políticas en el Banco de Inglaterra. Expresó además su creencia de que la inflación disminuirá y se alineará con la meta del 2%, aunque existe incertidumbre sobre la persistencia de los efectos de la segunda vuelta de la inflación. Además, Broadbent enfatizó que cualquier decisión de bajar las tasas de interés dependerá de la evolución de los datos y las circunstancias económicas. Miramos también a Apple. Lanzó este lunes una importante campaña de descuentos en su sitio Tmail en China, ofreciendo descuentos de hasta 2.300 yuanes, unos $318, en modelos seleccionados de iPhone. La medida tiene como objetivo fortalecer la posición de Apple en el mercado de teléfonos inteligentes de alta gama frente a su competidor local Huawei. Los descuentos, que se aplicarán del 20 al 28 de mayo, superan el descuento más alto de la campaña de febrero de 1.150 yuanes. La noticia llega después de que se conociera que los envíos de iPhone se dispararon un 12% en marzo, mucho mejor que los 3,4 millones de unidades registradas en el mismo mes del año pasado. Protagonista esta semana también Microsoft. Es la cuenta atrás para que este martes presente sus últimos proyectos de inteligencia artificial. Será la conferencia de desarrolladores de Build en la que haga sus lanzamientos después de los eventos de alto perfil organizados este mes por OpenAI y Google. Con todo, Microsoft lleva clara ventaja sobre otros en la carrera de la IA por Windows, que le da una base enorme de clientes de ordenadores. El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, dijo en enero que este ejercicio marcará el año en el que la inteligencia artificial se convertirá en la parte de primera clase de cada PC. La empresa ya ofrece su asistente chatbot Copilot en el buscador Bing y de pago en el software de productividad Office. Ahora los usuarios de ordenador podrán escuchar más sobre cómo se va a integrar la IA en Windows y qué pueden hacer con ella en los nuevos computadores con inteligencia artificial.
Pendientes también de Iberdrola, alcanzando un acuerdo para tomar el 100% de su filial estadounidense Avangrid, de la cual controlaba ya cerca del 81,6%, según informaba al cierre del mercado el pasado viernes a la CNMV. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ofrece $35,75 por acción, que no son ya de su propiedad, lo que representa un desembolso total de 2.551 millones de dólares. En concreto, este precio de 35,75 es un 4,38 superior a los 34,25 que la compañía ofreció en marzo cuando presentó la oferta, aunque se encuentra por debajo de los 37,5 dólares a los que cotizan en la actualidad de los títulos de Avangrid. Tras la ejecución de la operación se solicitará la exclusión de las acciones de Avangrid de cotización en el New York Stock Exchange. Pendientes de más noticias, más actualidad, el mejor análisis de un día marcado por la muerte del presidente de Irán, la orden de arresto contra Netanyahu. No se vayan, porque hacemos una pequeña pausa y enseguida analizamos todos los detalles de la mano de Rubén Gisbert.